El tema de este primer panel, biotecnología moderna, avances y perspectivas. Recibimos de esta forma a nuestra moderadora, la ingeniera agrónomo Liz Carmen Rojas Caballero, es egresada de la Universidad Nacional de Asunción en la carrera de Ingeniería Agronómica en el año 1995 y maestría en fitosanidad en el año 2012. Desde noviembre del 2015 se desempeña como directora ejecutiva de la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes CAFEP, asociación sin fines de lucro que agrupa empresas de investigación y desarrollo de moléculas propias y productos para la sanidad agropecuaria, ambiental, biotecnología agrícola y fertilizantes, siendo uno de sus objetivos estimular toda acción conducente a una correcta y mayor utilización, desarrollo y difusión de dichos productos, su uso correcto y calidad adecuada. Desde CAFEP, coordina el grupo de reguladores de empresas socias de la Cámara que presentan eventos de transformación genética para ensayos regulados o liberación comercial a la Conbio. Así también, desde el año 2000 a octubre del 2015, fue funcionaria del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, donde desempeñó cargos como técnica de cuarentena vegetal, coordinadora de biotecnología, directora de bioseguridad agrícola y de la dirección de semillas. Se ha desempeñado como secretaria técnica de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal desde el año 2004 al 2013. Ha representado a la República del Paraguay en instancias como COSABE, Mercosur, UPOP, congresos sobre bioseguridad y biotecnología. Participación también en conferencias, charlas tanto como disertante, participante y moderadora tanto a nivel nacional como internacional. El espacio entonces para la ingeniera Liz Carmen Rojas Caballero, moderadora de este primer panel, Biotecnología Moderna, Avances y Perspectivas. Muy buenos días a todos. Iniciamos la tanda de paneles. Como ya dijo la persona que está participando como presentadora, tenemos biotecnología moderna, avances, perspectivas. Tenemos como primer panelista al señor Pedro Rocha, que es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biotecnología y biología molecular, de plantas, egresados en la Universidad del Reino Unido, en una de ellas. Su experiencia profesional incluye haber sido investigador postdoctorado en el Reino Unido, en Colombia. Estuvo como investigador en varias áreas y en varias instituciones de alto nivel, así también como ha participado de numerosas presentaciones, disertaciones y autor de varias obras. Actualmente se desempeña como especialista internacional en biotecnología y bioseguridad en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, en Costa Rica. Entonces, con esta presentación damos la bienvenida a Pedro Rocha, que inicia el panel. Antes de comenzar, me gustaría dar algunas acotaciones a los disertantes, que el tiempo de cada uno es de 30 minutos. Antes de que inicien cada panel, les vamos a ir presentándolos a ellos, y luego de que terminen los 3 paneles, habrá un tiempo para preguntas y respuestas dirigidos a ellos. También me están indicando en el caso de que cuando ya estén pasando los 30 minutos de los panelistas, entonces allá en un sector, la señorita Cristina va a estar indicándoles, entonces para que puedan ir viendo la forma de concluir. Bueno, perfecto. Ahora sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Yo igual, para tener control de ese enemigo que es el tiempo, tengo aquí mi relojito, entonces vamos a estar controlándolo. Bueno, señoras y señores, tengan ustedes un muy buen día. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a APROCEM también por la invitación para hablar en los siguientes 30 minutos o menos, esperamos,
del tema de biotecnología y bioseguridad para el desarrollo de semillas, particularmente en un escenario de cambio climático global y lo que he dado en llamar un escenario de estricto control social. Voy a desarrollar estos 4 grandes grupos de temas, unas reflexiones introductorias relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Un invento muy necesario que todos los países del mundo llegaron a definir en el mes de septiembre del año 2015. Entonces, voy a hablar de eso y cómo esos objetivos de desarrollo sostenible se relacionan, algunos de ellos, con la agricultura y cómo la agricultura, o qué es lo que debe hacer la agricultura para responder a algunos de ellos. Ciertamente, dentro de esa manera que va a tener la agricultura para responder, está el tema de biotecnología y bioseguridad, y dentro de ese tema hablaré de la modificación genética, particularmente de los transgénicos, que es como el tema más álgido que se tiene en agricultura desde el punto de vista tecnológico para responder a todos estos retos. Y cerraré con algunas consideraciones. Bueno, les comentaba, en septiembre del año 2015, el mundo se reunió y definió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso en función de lo que se había obtenido como resultado de los Objetivos del Milenio, de Desarrollo del Milenio, que se habían presentado en el año 2000. Son 17 objetivos, no vamos a tener tiempo de hablar de todos de ellos, y me gustaría de pronto considerar tres objetivos que particularmente veo tocan al tema de agricultura. El primero es el objetivo número 2, que se tiene dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, y se ha llamado el reto del hambre cero, que en términos generales es conseguir un mundo libre de hambre en una generación. El objetivo como tal es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y obviamente promover una agricultura sostenible. Ustedes pueden ver ahí las metas al 2030. La que nos interesa para el sector agrícola es aquella que habla de aumentar en 100%, oígase bien, aumentar en 100% la productividad y el ingreso de los agricultores. Ellos hablan mucho de los agricultores de pequeña escala. Yo en eso sí no soy muy amigo, porque a la final el mundo tiene que brindar oportunidades para todos, pequeña, mediana o gran escala. Entonces, en fin. Para el 2020, también se busca que para el 2030 todos los sistemas alimentarios sean sostenibles. Y para el 2020 se espera que los sistemas, que se mantenga la diversidad genética de las semillas, de las plantas cultivadas, de los animales. Entonces, ese es el objetivo como tal, con sus respectivas metas. Para ello se proponen algunas acciones. Entonces, una, aumentar las inversiones, la otra, corregir y prevenir restricciones y distorsiones comerciales, y aquí asegurar el funcionamiento de los mercados y los productos básicos, y algo muy importante, facilitando el acceso a oportuna información. Eso es en términos generales las acciones que en ese foro se presentaron. Sin embargo, es necesario tomar en consideración un detallito. Esto es muy fácil decirlo, pero vamos a ver qué tan fácil se va a poder alcanzar. Al día de hoy, el mundo tenía 7.524 millones de habitantes. En lo que va corrido del año, el incremento neto de la población ha sido de más de 50 millones de habitantes. Y adicionalmente, las personas están viviendo más. Entonces, la expectativa de vida pasó de un rango que iba entre los 25 y 40 años en los 1800 a entre los 50 y los 85 años en el año 2012. ¿Sí? Y eso implica que hay unas demandas que se mantienen, hay unas que se incrementan y hay unas nuevas que están apareciendo, particularmente para satisfacer las necesidades de ese grupo longevo que está creciendo. Otro de los objetivos que me gustaría mencionar es el de garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Ese tiene como metas acabar con las pérdidas post cosecha y el despilfarro de alimentos y lograr una gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos que el ser humano produce a lo largo del ciclo de vida. Para ello, se propone apoyar a los países en el desarrollo y fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica. O sea, aquí se identifica claramente el problema y se dice la ciencia y la tecnología son las que van a poder contribuir a alcanzar este objetivo. De nuevo, fácil decirlo, pero yo creo que este sí es más difícil todavía de conseguir. Todo el mundo dice, no, es que el mundo tiene hambre, todas estas cosas, pero a la final el mundo está produciendo una cantidad suficiente de comida. El problema es que el 40% de los vegetales y las frutas en promedio en el mundo se están perdiendo en la fase de producción primaria, en la post cosecha, en el procesamiento, en la distribución, en el consumo.
Y a la final los números son impresionantes. 45% de los vegetales y las frutas se están perdiendo, 30% de los cereales, 20% de la carne, 35% de todo lo que son los alimentos provenientes del mar, 20% de los lácteos, en fin, y ustedes ven aquí. O sea que realmente el mundo puede producir, pero se está perdiendo, se está desperdiciando comida. Y eso es como una paradoja que complementa otra paradoja. Aún produciendo tanta comida, hay más de alrededor de 800 millones de personas que en el mundo tienen hambre, o sea, no tienen suficientes alimentos. Y la cifra es una cifra importante, aunque se ha reducido de más de 1.200 millones de personas, 1.600 millones de personas que se tienen en el mundo con hambre, se disminuyó, gracias a la implementación de los objetivos del milenio en la sesión anterior. Lo interesante es que, y ahí viene lo paradójico, también hay un problema grave, y es que la obesidad ya sobrepasó al número de personas con hambre. Y estos dos extremos, o sea, el de la obesidad y el de la hambruna, se están metiendo dentro del tema de la malnutrición, que se constituye en una doble carga para los estados, porque ahora los estados no solamente tienen que velar porque la gente coma, sino que también porque no coman mucho o que coman de manera nutricionalmente correcta. De nuevo, hay una paradoja ahí. Con respecto a ese objetivo, el tema del manejo de los residuos agrícolas y los plaguicidas y todo esto, yo quiero mencionarles un caso de cómo este tema es de trascendental importancia. Lo que ustedes ven en esta tabla es una información relacionada con los cultivos importantes para Costa Rica y cómo en su sistema productivo se utilizan diferentes plaguicidas. ¿Y por qué Costa Rica? Pues porque Costa Rica es país verde, país amigo de la naturaleza, no utiliza, eso es casi como el Espíritu Santo, o sea, eso vive, no sé, casi de nada, pero es amiga del ambiente. Pero aún siendo muy amiga del ambiente, en su sistema productivo, ustedes ven en negro los diferentes agroquímicos que, por ejemplo, en este caso, como fungicidas, se utilizan para el cultivo de melón. Y en rojo, para este mismo caso, son de estos productos químicos que se utilizan como fungicidas, cuántos han sido catalogados con un nivel de toxicidad alto. Y por más que sean amigos de la naturaleza, ustedes se dan cuenta que hay cultivos en los que se utiliza una gran cantidad de agroquímicos catalogados como altamente tóxicos. ¿Eso qué quiere decir? Mire, hay que hacer un trabajo muy grande desde el punto de vista de investigación, de desarrollo, para poder, en la medida de lo posible, digámoslo así, desplazar a esos productos altamente tóxicos. Y en otros casos, complementar la acción de algunos productos químicos que, si bien no son altamente tóxicos, tienen un espectro limitado de acción. Entonces, ahí hay una oportunidad interesante. Y hay un reto, el tercer objetivo al que quería referirme, es el del cambio climático, que lo que busca es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Hay tres metas claras. La primera, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima. El segundo es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. La principal acción, o las acciones que se proponen, una es movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares al año para el año 2020, que le permitan al mundo invertir en todo lo que sean los temas de cambio climático. Y la otra, promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación al cambio climático. Una cosa importante, esto sí que es muy lindo decirlo, y en el año 2015 fue impresionante, todos los países, sí, firmemos en París y todos estamos de acuerdo con que vamos a pelear contra el cambio climático. Y a la final, yo en eso sí soy muy crítico, en cambio climático se habla mucho y se hace poco. Y a la final lo que la gente está diciendo, y ustedes se dan cuenta, no lo digo yo, fue las Naciones Unidas, lo que están diciendo es que para solucionar el problema se necesitan son 100.000 millones de dólares. Señores, ya no se va a lograr ese objetivo. Estados Unidos, con su presidente Donald Trump a la cabeza, dijo que no está interesado en el tema, así que ya se perdieron 50.000 millones, porque como siempre Estados Unidos pone más de la mitad de lo que cuestan estas iniciativas. Entonces ahí como que ya empieza un punto de crítica realmente importante, porque muchas de las acciones que se están mencionando aquí son acciones más como que se muestran, que como que exceden a las personas, cuando el tema tiene que surgir desde las personas. ¿O qué estamos haciendo nosotros para hacer un uso eficiente del agua desde nuestras casas? ¿Cómo estamos controlando los desperdicios? En fin, hay muchas acciones puntuales que uno puede hacer y que podrían llegar a tener impacto. Entonces, eso me parece importante.
Obviamente el cambio climático es un fenómeno que existe, así el presidente Donald Trump diga lo contrario, qué pena contradecirlo, pero existe, lo estamos viviendo, hay unos impactos muy grandes de ese cambio climático sobre la agricultura, particularmente en temas de disminución de áreas para cultivo, cambios inesperados en los periodos de siembra y de cosecha, efectos sobre la fisiología de los cultivos. Se está viendo un efecto en algunas zonas del planeta donde las malezas están creciendo muchísimo más rápido que antes, por ejemplo. Y ahí toca actuar. Hay una alteración evidente en la dinámica de plagas y enfermedades, un incremento en los costos de labores, particularmente relacionado con la adecuación de tierras, de sistemas de riego, implementación de sistemas de riego y de drenaje, el tema de fertilización. Usted fertiliza hoy y si le cayó un aguacero de 100 milímetros, pues perdió el 30% de su inversión, que normalmente es lo que cubre la fertilización, el 30% de los costos de producción. También se han incrementado los costos de labores para el tema de control de malezas y de plagas y enfermedades. Se esperan cambios de productividad. En los cultivos que son muy exigentes en agua y temperatura, se estima que va a haber una disminución, una pérdida de alrededor del 25% de esos cultivos. Y todo esto está desincentivando la inversión y el trabajo en el campo. Entonces, ahora es más difícil conseguir créditos para el campo. Los muchachos se están yendo del campo porque ven en eso una actividad muy riesgosa, en fin. Y también hay un impacto de ese cambio climático sobre la agroindustria, en temas de suministro, por ejemplo, en demoras de entregas de materia prima, o hay incumplimientos sobre la calidad, entonces se está alterando la calidad de esa materia prima y ciertamente sobrecostos, hay incremento en los costos de producción. Y lo interesante es que pareciera que este cambio climático siempre nos lleva a lo mismo, incremento de costos y particularmente para el tema agrícola, incrementos en últimas de la comida. La FAO hizo un análisis, unas estimaciones en donde estiman que para el año 2030, como resultado del cambio climático, se va a incrementar en 90% el precio del maíz, 89% el del arroz, 75% el del trigo, 83% el de otros cultivos. Y lo interesante no es que ese 83% de incremento vaya a beneficiar, por ejemplo, al productor primario. No, es que va a afectar a todos, al consumidor y al productor y a todos. Entonces, es algo que hay que tomar en consideración. Así que, tomando en consideración estos objetivos, y eso nada más 3 de los 17, se está dando cuenta uno que la agricultura tiene muchos retos. Hay unos retos demográficos asociados con ese crecimiento y distribución poblacional, con el cambio de ingreso y la transformación del consumidor, que cada vez se vuelve más exigente. Hay un cambio importantísimo en las dietas alimentarias, eso ya lo estamos viendo países como China, como India. Hay un envejecimiento de los productores y eso está teniendo consecuencias en algunas regiones del planeta donde ya no hay mano de obra que atienda el campo. Hay unos factores climáticos que ya los estuvimos hablando, hay unos factores económicos, entonces hay economías que están creciendo, otras que están decreciendo y eso ciertamente afecta a la agricultura. Hay variabilidad en los precios, hay cambios geopolíticos y este factor simplemente decir, mire lo que puede suceder con un gobierno como el que en este momento tiene Estados Unidos, entonces se cambia completamente la dinámica de ciertos entes o de ciertos temas comerciales, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con comercio y regulación, normatividad. Hay unos factores políticos y sociales, la migración, que de pronto nosotros no lo estamos sintiendo tanto, pero en Europa es uno de los problemas más grandes que se tienen. Estados Unidos también lo tiene y por eso está tomando unas medidas así extremas. El tema de la inseguridad, el tema de los derechos humanos, el estricto control social. Todos esos son factores que están tocando a la agricultura. Y ciertamente hay unos factores técnicos, ¿no? Presencia de plagas y enfermedades, estancamiento de productividad en los cultivos y otros más. Uno cuando está en la universidad como que se enfoca solamente en estos factores técnicos, pero dense cuenta todos los demás que hay que tomar en consideración. Me gustaría llamar la atención sobre esto del estricto control social y particularmente partiendo de unas afirmaciones. El primero es que todos están opinando sobre el campo, pero realmente pocos son los que tienen conocimiento de cómo producir en él. Y eso afecta todas las acciones y las actividades agrícolas y el comercio agrícola, porque uno desde la facilidad de una oficina puede llegar a tomar determinaciones que impacten negativamente el desarrollo del campo. Otro punto, hacer lo mismo que se venía haciendo muy difícilmente nos va a permitir adaptar la agricultura a los nuevos retos que se presentan. Y ahí eso uno lo ve como obvio y como lógico, pero no está siendo tan obvio particularmente con el público general que no tiene ni idea de agricultura. Porque para ellos, y entro a este tercer punto, para el público en las ciudades y esto, ellos tienen una visión romántica del campo, ¿sí? Una visión así como esta, y la señora que flota en el campo de trigo y como si todo fuera lindo. Y lo mismo aquí, ¿no? Entonces que cada vez que las personas van al campo a trabajar, no es trabajo, sino es como una fiesta. Eso es falso y es irresponsable, porque realmente
el trabajo del campo es de muchísima responsabilidad y es un trabajo muy duro. Y hay dos puntos que se han convertido como mitos por parte de algunas personas que contrastan con la realidad del campo. El primero es que se ha sobrevalorado lo natural. Entonces, si usted le pregunta a una persona en un supermercado, oiga, ¿qué opina de este champú que dice que es bionutritivo? Dice, ese es el mejor. Ese es el mejor porque como es bio, tiene un producto biológico y lo natural es algo bueno por definición. Señores, tengamos presente que no todo lo natural es inocuo o es seguro. Es más, puede llegar a ser más nocivo un producto natural, biológico, mal manejado, que un agroquímico manejado de manera responsable. Y hay ejemplos, no tenemos tiempo para desarrollar el tema, pero hay ejemplos reportados en literatura que sustentan esa afirmación que estoy presentando. Hay otro mito, y este sí va y estuvo diseñado para el evento. Hay un mito, y ese usted lo pregunta así a la gente. Señores, ¿ustedes qué creen? ¿Que una semilla certificada con la última tecnología, no sé qué, es mejor que una tradicional? Y hay mucha gente, los que no saben de esto, dicen, no, 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 la semilla tradicional es la mejor. ¿Por qué? Porque es la tradicional. Y como que la gente está amarrada al pasado y de pronto porque vivieron rico con los abuelitos y toda esa cosa, eso está bien, pero eso no tiene que ver nada realmente con el desarrollo tecnológico y particularmente aplicado al campo. Entonces, miren que con ese pensamiento de que la semilla tradicional es la mejor, se empiezan a vislumbrar una serie de mitos que se constituyen en problemas para el sector productivo. Uno, la confusión de semilla con grano. ¿Sí? La gente confunde semilla con grano y por eso es que salen algunos que no tienen ni idea de esto a decir, no, 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 dejen a los agricultores campesinos que ellos recojan su cosecha y que de esa cosecha utilicen la semilla. Lo que están haciendo es utilizar grano como semilla y eso ya está más que probado que no funciona porque usted a la final funcionó a los inicios de la agricultura, pero en este momento en donde lo que se necesita es ser altamente eficientes en la utilización de los recursos, esto no es viable, por lo menos para los cultivos que están sustentando la alimentación humana. Entonces, miren cómo un mito está causando efectos negativos realmente sobre el desempeño del sector. La otra, se está desvirtuando el proceso de certificación de semilla. Cuando uno habla de certificación de semilla, hay unos auditorios en donde algunos, voy a llamarlos de manera jocosa, unos desadaptados se paran y dicen, no, es que cómo se le ocurre a usted proponer que se certifique semilla, si lo que está haciendo ahí es haciendo al agricultor pagar por algo que ancestralmente le viene. Señores, sí, o sea, si usted está pensando en seguir amarrado a su producción de media tonelada de maíz por hectárea, como así lo tienen en algunos países, en algunas regiones de Guatemala, y usted quiere seguir con eso, sígalo, pero si usted quiere realmente estar en las ligas mundiales, usted tiene que estar pensando en superar las 22, 25 toneladas de grano por hectárea, y eso se va a hacer con semilla de calidad, y la calidad está amarrada, asociada a ese proceso de certificación, que en última lo que está haciendo es garantizando la calidad y el proceso que se siguió para obtener esa semilla. Otro tema que también es mal interpretado por el público en general, o sea, yo le estoy dando palo durísimo al público en general, pero es que toca hacerlo. Se está malinterpretando lo relacionado con la protección de semilla y los mecanismos existentes como la UPOF. En Guatemala no dejaron que el Congreso ratificara el acta 91 de la UPOF porque ellos dijeron, no, ustedes lo que están haciendo es aprobando la ley Monsanto. Y a la final uno dice, oiga, espere, Monsanto, las compañías ahí no tienen nada que ver, a la final es un mecanismo de protección que aplica para todos, pero lo echaron atrás, ¿por qué? Porque hubo desinformación y unos grupos que están generando ruido y que a la final pareciera como que les conviene que las cosas no se organicen. Y en última están condenando a la pobreza a esos pobres agricultores que siguen produciendo su media tonelada de maíz por hectárea. Otro punto, se está desconociendo y se está descalificando la investigación y el desarrollo en semillas, y eso lo están viviendo y lo están sufriendo los institutos nacionales de investigación de toda América, porque pareciera como que la agricultura ya solucionó todos los problemas y hubo un campanazo de alerta entre los años 2008 y 2010, cuando los precios de los alimentos se incrementaron y como que la gente dijo, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Y se volvió a poner plata en los centros de investigación. A la investigación y particularmente en el sector agrícola hay que seguir patrocinándola, porque de otro modo se queda sin recursos y llega un momento en el que se presenta el problema y obviamente no se puede responder en tiempo ni en forma al problema, porque la investigación es un proceso que toma tiempo y toma recursos. Entonces, eso es algo importante y aquí he gastado varios minutos porque me parece importantísimo traerse ese punto en el evento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un aporte considerable de la tecnología a esos objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, la ciencia y la tecnología por sí mismas no son suficientes, también necesitan de la institucionalidad. Institucionalidad entendida como todos aquellos instrumentos, por ejemplo, instrumentos de política y las instituciones per se, que hacen que en últimas las cosas funcionen.
De esa relación de la ciencia, la tecnología con la institucionalidad se tienen avances importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mecanización en actividades agrícolas y pecuarias, ahora la robótica, la utilización de drones y todo eso, algo muy positivo, que está asociado también con la agricultura de precisión. Un tema que en algunos países está muy desarrollado, si en otros lo ven como algo tabú, que es el tema de la desalinización de agua. Ahí también se presentan desarrollos importantes en temas de agricultura protegida, en nanotecnología y ciertamente en biotecnología y específicamente dentro de biotecnología el tema de semillas. Y biotecnología entendida como toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas vivos y organismos vivos o sus derivados para modificar procesos o generar productos con usos específicos. Esta definición tan amplia es bien interesante, por eso nos gusta como ICA, porque a la final es muy incluyente y lo que nos permite es abarcar muchas de esas acciones que se hacen en biotecnología y ver realmente cuál es la contribución que ellas tienen para el desarrollo de un país. Y me gustó traer el caso de España. España es un país que en el año 2014 su Producto Interno Bruto, el primer renglón del Producto Interno Bruto de España fue la biotecnología, superando al renglón de turismo. Y lo interesante fue que llegan al 2014 a estar en ese nivel gracias a la crisis que vivió España. En el año 2008, cuando España cae en la crisis, el gobierno dice, señores, nosotros sí, ahorita no le vamos a invertir a la parte inmobiliaria ni vamos a salvar a los bancos, no. Vamos a invertir en sectores estratégicos e invirtieron en el sector de la biotecnología. Y fue una buena apuesta, porque en este momento más del 10% del Producto Interno Bruto de España recae sobre la biotecnología. Y la biotecnología aplicada al medio ambiente, a la industria, a la agricultura, a la producción animal, a la alimentación y a la salud humana. O sea, todos tienen oportunidades con respecto en cuanto al desarrollo de la biotecnología se refiere. Esto simplemente para mostrarles cómo la biotecnología es una caja de herramientas. No es que una herramienta sea más importante que la otra, no. Todas son importantes y sirven para resolver problemas específicos. Ustedes, si alcanzaran a ver, por aquí hay una que se llama trans. Ese trans hace referencia a los transgénicos y si ustedes se dan cuenta, ese trans es solo un pedacito de todas las demás herramientas con las que cuenta la biotecnología. Entonces, eso es importante dejarlo claro. Hay múltiples aplicaciones de esa biotecnología agrícola, está ayudando a resolver problemas productivos como, por ejemplo, a través de la generación de semillas tolerantes a la sequía, también gracias a los procedimientos que se tienen para desinfectar material de siembra. La biotecnología está haciendo un uso muy eficiente de la biodiversidad y, por ejemplo, en el desarrollo de bioinsumos, que era lo que les comentaba hace unos minutos. También está brindando unas herramientas eficientes para el control de plagas y enfermedades, está generando nuevos productos y procesos que están afectando a todos los eslabones de la cadena. En la fase primaria, por ejemplo, con nuevas semillas, con todo el tema del control biológico, en procesamiento con enzimas, fermentaciones, en fin. En la parte agroindustrial hay una presencia muy fuerte de la biotecnología en temas de alargar la vida de los productos y en la generación de empaques, o sea, tener empaques inteligentes que se biodegraden y cosas por el estilo. También se está apoyando la trazabilidad, está acelerando procesos, particularmente en temas de diagnóstico y detección de enfermedades. Algo que es muy importante y es una aplicación a mostrar de la biotecnología es que es incluyente. La biotecnología puede ser desarrollada y sirve para pequeño, mediano y gran productor. No es como algunos lo quieren ver que no, que es solamente para los grandes, no, eso es falso. ¿Sí? De pronto puede ser más biotecnológico un cultivo orgánico que tiene un productor orgánico que el mismo cultivo que genera una multinacional, si uno mira el número de prácticas biotecnológicas que utiliza. En fin, y la otra es que esa biotecnología se ha desarrollado respondiendo a protocolos de bioseguridad. Entendida la bioseguridad como todas esas políticas, procedimientos que buscan preservar la integridad biológica y tratan de garantizar que la utilización de esa biotecnología sea responsable con el ambiente, con el ser humano y no vaya a generar ningún tipo de problema. Eso es en términos generales lo de la bioseguridad. El tema de la bioseguridad es muy importante, se viene trabajando fuertemente desde el año 92 con la Convención de Diversidad Biológica, que es un convenio netamente ambiental, pero que en su artículo 19 hacía mención de los organismos vivos modificados con un sesgo de que eran como peligrosos y desde ahí fue que quedó la mala fama de eso. Pero desde ahí se empieza a trabajar, llega el protocolo de Cartagena, que es un protocolo que busca asegurar la manipulación, el transporte y el uso seguro de los organismos vivos modificados, y hay un nietecito que todavía no ha nacido, que es el protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur, que responde a la pregunta ¿qué sucedería si el movimiento transfronterizo de esos organismos vivos modificados causa algún daño? Ustedes como Paraguay hacen parte, entonces aquí traje algunos de los compromisos internacionales a los que Paraguay y los países de América están suscritos. Ustedes son miembros del Códex, son miembros de la UPOV, son miembros de la Convención de Diversidad Biológica y del Protocolo de Cartagena en Bioseguridad.
Simplemente cómo funciona esto de la bioseguridad. Si hay una empresa que está interesada en llevar un cultivo transgénico a un país, entonces llena unos formularios, adjunta una documentación, eso lo lleva a una Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad que está constituida por expertos que hacen las evaluaciones de los análisis de riesgo que las empresas presentan. Esto se hace, el análisis es caso a caso, paso a paso, eso quiere decir que no hay una fórmula para aprobar cualquier transgénico, no. Cada caso se analiza de manera específica, se pueden hacer consultas abiertas, se pueden contactar expertos. Lo interesante es que se generan expedientes que se constituyen en los conceptos técnicos que sirven de base para la resolución de aprobación que por lo general expide un ministro, en algunos países ministro de Agricultura, en otros Ambiente, en otros Salud, en otros de Rota, en fin. Es así como está funcionando. El día de hoy, en este panel, van a escuchar ustedes acerca de particularidades relacionadas con el tema regulatorio aquí en Paraguay. Entonces, no voy a entrar a profundizar. Y aquí el tema de modificación genética rápidamente, en estos casi 6 minutos que me quedan. Esta diapositiva, de pronto es bien importante, o la más importante de este evento. ¿Por qué? Por lo menos de mi charla. Porque a la final nos muestra cómo ante el mismo objeto, dependiendo dónde estemos parados, si aquí o aquí, vamos a tener una apreciación completamente diferente e irreconciliable. Y de ahí la importancia de este tipo de eventos, porque a la final le permiten a uno salirse de una u otra posición y tratar de ver la figura como es. ¿Okay? Y aquí también simplemente para mencionarles, nosotros como ICA, todas nuestras acciones en biotecnología y en bioseguridad las sustentamos en 4 pilares. El primero es que consideramos que la biotecnología es mucho más que transgénesis. El segundo es que nosotros no estamos a favor ni en contra de una tecnología en particular, una técnica en particular. Así que yo no estoy aquí para decirles, señores, siembren transgénicos, pero tampoco estoy aquí para decirles, señores, quémenlos. No, simplemente es tratar de entregar información, servir como traductores entre los que generan el conocimiento y los que están interesados en saber de él. Entonces somos como unos facilitadores que entregan información. El tercero es que nosotros consideramos que los países deben implementar sus marcos regulatorios, porque en últimas esos marcos regulatorios son los que les permiten a los países expresar su soberanía, bien sea de aprobar o de rechazar, por ejemplo, cultivos transgénicos. O sea, a nosotros no nos interesa que ellos lo aprueben o lo rechacen, lo importante es que tengan el marco regulatorio que les permita expresar su soberanía en él. Y lo último es que con esta visión estamos considerando la biotecnología complemento y fundamento de todas las formas de agricultura. ¿Okay? Bueno. Esto de los transgénicos o la modificación genética se ha podido lograr debido a 2 hechos. El primero es que todos los seres vivos contenemos genes y el segundo es que es posible manipular en el laboratorio esos genes. Eso ha permitido modificar, o sea, trabajar con esos genes y uno puede cambiar, incorporar o retirar genes. Y quiero que se den cuenta en este cambio que voy a hacer a la siguiente diapositiva. ¿Vuelvo? ¿Sí se dieron cuenta, no? Eso es lo que también en este momento la tecnología permite hacer, editar genes. ¿Okay? Y esa manipulación genética que está haciéndose nos está mostrando que el nivel de complejidad de las manipulaciones y de la intervención humana para esas manipulaciones se ha incrementado muchísimo. También se ha incrementado muchísimo el nivel de precisión y el nivel de control de esas modificaciones. Y algo que es muy positivo, se ha reducido el tiempo para obtener resultados mediante esas modificaciones. Hablemos específicamente de un tipo de modificación genética que es la transgénesis y quiero tomar como ejemplo el caso del maíz. Esto que ustedes ven aquí son plantas de maíz, transgénico y convencional. Primera pregunta que uno haría, ay, pero se ven iguales. Se ven iguales porque no se hizo nada para que se vieran diferentes. ¿Listo? Entonces no es que, pues mucha gente cree que, ay, no, es que los transgénicos son como unos monstruos y pueden tener ojitos y todo eso. No, eso es falso, eso no existe sino en internet. Ahora bien, una planta transgénica, hablemos de los eventos que existen en transgénicos de maíz. Hay resistencia a herbicidas, resistencia a insectos y las 2 características introducidas simultáneamente que se conocen como efectos apilados. Lo interesante es que en una planta de maíz transgénica resistente a herbicida, esa planta metaboliza el herbicida y es capaz de metabolizar el herbicida y el herbicida no le va a causar daño, a diferencia de su contraparte convencional, que si usted aplica el herbicida en un momento de desarrollo en el que no es, se le va a ver afectada la planta. En contraste, la resistencia a insectos, en ese caso la planta sí está produciendo el bioinsecticida, un bioinsecticida que ha sido muy utilizado por la agricultura orgánica. Entonces, importante. Y bueno, la otra opción es que la planta tenga los 2 eventos simultáneamente y en ese sentido la planta metaboliza el herbicida y produce el bioinsecticida. Si a su planta transgénica y la convencional le llegó una sequía muy fuerte, las 2 se le van a afectar igual. Y si la sequía es muy extrema, las 2 se le van a morir igual. ¿Por qué? Porque no se hizo nada para conferirle la tolerancia o la resistencia a la sequía. ¿Okay? Entonces, eso es importante que quede claro. Ahora bien, la semilla transgénica es muy importante, pero no es suficiente para que el sistema productivo mejore. Se necesita, y aquí pongo el ejemplo de soya, que es el ejemplo más claro que se tiene, en donde esa semilla toca incorporarla con un paquete tecnológico que incluye, por ejemplo, siembra directa, utilización de herbicidas, mecanización,
Y rotación. Aquí simplemente puse lo de rotación para mencionar que es muy importante, pero por más que desde el punto de vista técnico sea importante, no siempre se hace. Porque cuando usted tiene la tonelada de soya a $350 y tiene la tonelada de maíz o de trigo con la que va a hacer la rotación a 280, ¿usted qué va a sembrar cuando le toque, cuando recoja la soya? Entonces, ahí hay un problema, eso se está generando ciertas afectaciones, pero es necesario hablarlo así. Este es un resumen de cómo se desarrollaron los cultivos transgénicos en el año 2016. Ustedes como Paraguay son el 6º productor mundial de este tipo de tecnología. Se ha venido incrementando a nivel mundial la adopción de esta tecnología. Hay alrededor de 185 millones de hectáreas y hay alrededor de 18,5 millones de agricultores vinculados a esta tecnología. Ustedes pueden ver aquí los principales productos que están siendo comercializados: soya, algodón, maíz, colza o canola y sus tasas de adopción. Todos esos avances contrastan con la desinformación y el terror que se tiene con respecto al tema. Nada de esto existe, solamente en Internet, vuelvo y les digo. Y es importante mencionar que cuando de transgénicos se habla, hay muchos ámbitos que uno puede desarrollar. Por ejemplo, está el ámbito de la salud humana, el ambiental, el de la biodiversidad, el regulatorio, el legal, todos los que ustedes quieran. Pero lo importante es que cada vez que hablemos en uno de esos ámbitos, tengamos presentes que hay unas realidades que pueden ser ventajas y desventajas, pero que tienen como particular que están asociados o relacionados con hechos comprobados con rigor científico. Y eso contrasta con los mitos, que pueden ser positivos o negativos, pero esos por lo general se relacionan con falta de información validada. Se asocian más como con creencias. Y de ese reconocimiento de realidades y desvirtuación de los mitos se tienen consecuencias, que pueden ser ambientales, tecnológicas, sociales, políticas, en fin. Hay un mito que dice que no hay suficiente información sobre los OGMs. La verdad es que hay mucha información. Otro mito es que todos los transgénicos causan alergias. Eso es falso. Nunca se ha reportado que un cultivo transgénico comercial produzca alergias. Es más, si ese cultivo produce alergias, nunca va a salir, porque es uno de los factores que impiden la comercialización de esos cultivos. Ahora bien, si usted naturalmente es transgénico, alérgico a la soya convencional, señores, va a seguir siendo alérgico a la soya transgénica, tolerante a insectos o tolerante a herbicidas. ¿Listo? Porque es que no se hizo nada para quitarle los alérgenos a la soya. ¿Okay? Eso es importante. Lo que se puede decir es que las plantas transgénicas son tan seguras como las convencionales. Y lo digo con base en la información científicamente validada que se ha presentado durante más de 20 años que lleva este tipo de cultivos. Desde el punto de vista ambiental, hay una cantidad de mitos enormes que dice que eso está acabando con el ambiente, que, mejor dicho, eso es terrible. Y la realidad, con base en los experimentos y la información científica, está mostrando que los cultivos transgénicos no están acabando con los ecosistemas ni con la biodiversidad. Y de hecho está produciendo efectos benéficos para el ambiente. Por ejemplo, está apoyando las estrategias de intensificación sostenible de la agricultura, está previniendo la degradación física, química y biológica de suelos, está reduciendo la huella ambiental de la agricultura porque se disminuye la liberación de gases de efecto invernadero y se están utilizando pesticidas con un menor impacto ambiental. También está evitando o disminuyendo la utilización de algunos pesticidas y se ha demostrado que está protegiendo la biodiversidad benéfica. Particularmente ya hay experimentos que muestran que están protegiendo a las abejas. ¿Sí? Entonces, y ahí es una cosa importante. Hay otro mito que dice que es que eso no está sirviendo para los agricultores. Y hay una realidad, y es que hay unos impactos que se pueden considerar positivos de los transgénicos sobre la productividad. Aquí simplemente, bueno, esto va a quedar con ustedes, pero para mostrarles cómo se hizo una encuesta con los agricultores que han utilizado transgénicos. Y se les dijo, señor, ¿a usted cómo le ha ido? ¿Mejoró, empeoró o quedó igual como resultado de la utilización de estos cultivos? Y el 73% de las personas dijeron, oiga, no, a mí me fue mejor. Un 20% dijeron, no, a mí me fue igual. Y un 8% dijeron, no, a mí me fue peor. Ese 8% no es suficiente para descalificar una tecnología. Lo que está mostrando ese 8% es que esta tecnología no es perfecta y que se comporta como cualquier otra tecnología desarrollada por el hombre. Eso es lo que están demostrando los datos. Aquí, y lo traje pensando en las personas que están vinculadas a la economía del campo. Esto que ustedes ven aquí está mostrando la productividad en toneladas por hectárea de maíz en la zona maicera de Estados Unidos, en Iowa. En el siglo XIX, entonces entre 1866 y comienzos del siglo XX, se tenía una productividad de grano entre 1.6 y 1.8 toneladas por hectárea. En la década de 1950, como resultado de la introducción de los híbridos, se subió a 2.8 toneladas por hectárea. En la década de los 70, como resultado de la revolución verde, de la cual todo el mundo ahora habla mal,
Ellos lograron duplicar, cumplieron con el objetivo que se había puesto la humanidad en ese momento, duplicar la producción de alimentos, y en maíz 5.6 toneladas de grano por hectárea. En el año 97, un año después de la introducción de los transgénicos, 8 toneladas por hectárea. En el 2009, un año después de la introducción de los eventos apilados, 10 toneladas por hectárea. Y se estimaba que para el 2030 se podían tener productividades de 18 toneladas por hectárea, lo cual es falso porque ya se están reportando productividades de 33, 35 toneladas por hectárea. ¿Okay? Ahora, eso lo ve uno y dice, ay no, pero es que eso es como de los gringos. Y quiero presentarles un análisis comparativo de costos de maíz transgénico frente al híbrido convencional realizado por un agricultor hondureño. Primera pregunta, entonces ustedes ven ahí las columnas, aquí está el transgénico, aquí está el convencional. Primera pregunta, ¿es más cara la semilla del maíz transgénico? Y la respuesta del agricultor, me acuerdo, me hizo hasta sentir mal, me dice, pues, obvio doctor, sí. ¿Cuánto por ciento más? 35% más costosa la semilla del transgénico que el convencional. Bueno, ¿y se le han incrementado sus costos de producción? Sí, en algunos casos alrededor del 30%. Ciertas actividades como secado y transporte, en otras ha disminuido. En términos generales, ¿en cuánto se le han incrementado sus costos de producción? En 4%. 4% más cuesta trabajar con los transgénicos que con el híbrido convencional. Entonces uno le pregunta, y oiga, ¿y usted por qué sigue entonces, si le incrementaron los costos en 4%, por qué sigue trabajando con esos materiales? Y la respuesta fue muy obvia, porque se ha incrementado su rendimiento, su productividad en 29% y su rentabilidad en 62%. Ya. Entonces, como el agricultor es el que tiene que vivir eso, por eso es que él está utilizando este tipo de tecnología. No es que haya una multinacional detrás que le está pagando a él para que diga eso. No, es que él está viendo sus resultados y está sacando mejores ganancias. Punto. Hay avances en muchas áreas de este tipo de tecnología. Por ejemplo, plantas transgénicas que pueden utilizar fosfito en cambio del fosfato como fuente de fósforo, y con solo eso se cambia la fuente de fertilización y adicionalmente se pueden controlar malezas sin necesidad de herbicida. Interesante, desarrollado por un mexicano, pero que no lo puede hacer en México porque la regulación no se lo permite. Entonces, ¿dónde lo hace? En Argentina. Hay una ruta de desarrollo muy grande en soya, no tenemos tiempo para mostrar, simplemente mencionarles que en soya se está trabajando en muchísimos eventos, las compañías están desarrollando cosas interesantes en control de plagas y malezas, aumento de rendimiento, uso de nitrógeno, tolerancia al estrés, composición de aceites, en fin. Y hay varios trabajos que se están desarrollando en el ámbito mundial para trabajar tolerancia a la sequía, tolerancia a la salinidad, tolerancia al calor, reingeniería de la fotosíntesis, resistencia a patógenos. Esto simplemente era un datito de cultura general, ya existe una manzana transgénica resistente a la oxidación, entonces usted la muerde y no se le va a oxidar, porque uno muerde la manzana y a los 5 minutos está de color café. Esta no, esta manzana está modificada para que no se oxide como se oxida la manzana normal, lo cual tiene aplicaciones interesantes desde el punto de vista industrial. Esto, rápidamente, hay posiciones antitecnología en el continente americano. Podemos mencionar México, donde hay una prohibición para sembrar maíz transgénico, y esa disposición es una disposición netamente judicial. Los países de Centroamérica, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, particularmente Belice y Nicaragua, parecen como esos bombillitos de Navidad. Entonces dicen unas veces, no, estamos de acuerdo, otras veces dicen no, sí, no, sí, no, dependiendo de cuestiones políticas. Costa Rica tiene un proyecto de moratoria, aunque está sembrando a nivel experimental piña transgénica de color rosado. Ecuador tiene una prohibición constitucional, sin embargo están tratando de revertirla. Perú tiene una moratoria de 10 años al cultivo de transgénicos. Bolivia es interesante porque tiene una prohibición a los cultivos transgénicos, excepto el de soya, lo cual es una aproximación muy pragmática y a la final lo que dejaría ver es que de pronto en un futuro cercano pueden estar sembrando otro tipo de cultivos. El Caribe, que no se pone de acuerdo. Venezuela, que tiene una estrategia y un plan nacional para eliminar el uso de OGMs en la producción agrícola. Sin embargo, pues todos los granos que están llegando de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, lo que llega, pues todo es transgénico. Simplemente mencionarles como un ejemplo, Perú, con una tolerancia cero a los organismos, a los cultivos transgénicos, si ellos encuentran una contaminación de semilla transgénica en un embarque de semilla, pueden pagar entre 58.000 a $1.100.000 de multa. Entonces, eso también tiene consecuencias desde el punto de vista del abastecimiento que va a tener Perú, o desabastecimiento. Y aquí hay algunas posiciones pro en los países. México también interesante porque está en contra, pero tiene cultivos transgénicos de algodón. Honduras es el único país de Centroamérica que está produciendo a nivel comercial maíz transgénico. Panamá, que tiene ensayos de maíz, y tiene ensayos con salmón transgénico, pero no ha liberado nada comercialmente. Colombia, que tiene maíz, algodón, tiene autorización para soya, pero no la siembra porque no es negocio, le sale más rentable comprársela a Bolivia. También tiene flores transgénicas, caña transgénica, en fin.
Bolivia, que tiene su soya transgénica, el Cono Sur, que básicamente ustedes están haciendo parte de esto, pues producen soya, algodón, maíz, en fin. Cuba, que tiene un programa de algodón transgénico, de maíz transgénico, en el marco de un programa de producción limpia. Interesante. Bueno, y esto simplemente es para mencionarle que hay unas plataformas, ustedes hacen parte de la del Grupo 5 del CAS. Y ya, para terminar, tengamos presente que hay unos retos agroproductivos, particularmente en aumento de la productividad y disminución de los costos de producción. Para eso se necesita hacer una buena unión de la tecnología con las políticas que permitan mejorar el recurso hídrico, generar nuevas semillas mejoradas, o sea, que permitan tener mayor tolerancia al estrés biótico y abiótico, generar nuevos bioinsumos para ampliar su uso. Ustedes ya están trabajando en este tema. Hay que racionalizar el uso de agroquímicos, hay que disminuir las pérdidas post cosecha, hay que mejorar el almacenamiento y la distribución, hay que mejorar y fomentar la investigación y obviamente mejorar la comunicación al público. Algo importante sobre semillas, ustedes ven ahí en cursiva cómo se define la semilla en el diccionario. Óvulos maduros de los cuales de darse condiciones oportunas nacerán nuevas plantas. Eso a la final no dice nada para el público. Lo que hay que decirle al público es que las semillas son el insumo primario para la agricultura, que son un factor y una inversión fundamental para el campo y para el éxito productivo, y que en últimas la semilla es el vehículo de la innovación agrícola. En la semilla se está materializando todo el resultado de la ciencia y la tecnología. Por eso es que hay que garantizar su calidad y hay que garantizar la disponibilidad de esa semilla. Y obviamente hay que reconocer el valor y la importancia de los procesos para su generación y en últimas de ese vehículo como tal que es la semilla. El cambio climático, la población creciente y exigente están obligando a generar, conocer y utilizar diversas tecnologías para responder a todos esos retos de manera eficiente y sostenible. Las tecnologías ciertamente resuelven problemas, pero no son la solución a todos los problemas. Tampoco son perfectas, pero en este momento de desarrollo de la humanidad son indispensables, y más aún si se quiere responder a esos objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Y señoras y señores, eso era lo que yo les quería comentar en estos 39 minutos 56 segundos. Muchísimas gracias por su atención.